Bienvenidos. Vamos a continuar nuestra serie dominical. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿ok? Y seguimos con la plática de la samaritana, ya 4 enseñanzas, ¿verdad? Pero yo les dije, es muy rico. Y bueno, hoy vamos a hablar, el tema es la falsa adoración. La falsa adoración. Levanten la mano los falsos adoradores. Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto, ¿eh? Ahorita vamos a ver si es cierto. ¿Habrá falsos adoradores? En las iglesias a veces habrá falsa adoración. Nosotros mismos pudiéramos estar adorando a Dios de maneras que Él no recibe. ¿Puede ser posible? Híjole. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que el Señor le ofrece agua de vida a esta mujer, ¿verdad? Un agua de vida que produce un manantial interno en la vida del que la bebe y que corre desde su interior y salta para vida eterna, ¿no? Una fuente de adoración que Dios instala dentro de cada uno de nosotros. Pero ella no entiende nada, ¿se acuerdan? Ella no entiende. Ella está pensando la ciel, ¿no? Y ahí nos quedamos. Hasta que ella dice la palabra buena, dame de esa agua. Dame de esa agua. Aunque no entiende bien a qué se refiere. Dame de esa agua. Y Jesús la confronta con su pecado. Y dice, está bien, ve por tu marido y tráelo para acá. Ay, es que no tengo marido. ¿Por qué Jesús hace eso? Jesús no la está condenando, ¿eh? Jesús la quiere confrontar con su vida de pecado y su vida de desorden y su necesidad de beber de la vida de Dios. Su necesidad de un Salvador. Ella inmediatamente, no tengo marido. Bien has dicho, por lo menos mentirosa no eres. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. Explicamos que pues hay un montón, la Biblia no dice nada acerca de por qué 5 maridos ha tenido. Hay muchas razones por las que en aquel entonces se daba carta de divorcio, ¿no? Adulterios, abandono de amor, abandono de hogar, viudez, hasta esterilidad, ¿no? Esterilidad. Si no tenía hijos, que ahí no menciona que tenga hijos, era causa para que la repudiaran. Y el que ahora tenía ni siquiera es su marido. También hablamos acerca de que si esta mujer ahí representa una nación, el reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, y esta mujer está hablando aquí como a una nación, simbólicamente, pues 5 maridos ha tenido. ¿Se acuerda con cuántos pueblos fueron a habitar ahí Samaria? 5. Y ellos aprendieron a mezclar la Torá con las formas de adoración de las naciones paganas. Por eso a mí no me extraña cuando dice, se me hace que eres profeta. Y luego dice, nuestros padres adoraron en este monte. Habla de la adoración. Y es el tema de todo este texto, la adoración, como ya lo hemos visto en las otras enseñanzas. Entonces dice aquí el texto, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte es? Gerizim, donde incluso levantaron un templo, ¿cierto? Si se perdió las otras 3, necesita verlas, porque muchas cosas le van a sonar raras si no vio las 3 enseñanzas anteriores. ¿Sale? Nuestros padres adoraron en este monte, ya sabemos que es Gerizim, donde levantaron un templo incluso para adorar con todo este sincretismo, y que los judíos acaban de destruir hace 150 años.
Entraron un día y lo destruyeron. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No se trata de un lugar. Y luego dice: ustedes adoran lo que no saben. O sea, ni entienden lo que adoran, ni conocen lo que adoran, ni entienden, no saben. Sus cultos son falsos, no están adorando a Dios. Están extraviados de la verdad y del propósito de Dios. Ustedes adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ahorita les explico por qué ellos no sabían. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es el texto del día de hoy. Interesante, hermoso, profundo, famoso. Pero hoy, con todo lo que hemos hablado del contexto, vamos a entender más cosas de esto, ¿no? Y pues, que Dios nos ayude, hermano. ¿Me acompaña a orar? Que sea el Señor que nos hable, que nos ministre, que nos ilumine el entendimiento para ver la profundidad de esta enseñanza maravillosa. Es una de las frases más hermosas que hay. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu cuidado. Padre, nosotros queremos saber cómo adorarte verdaderamente. Señor, nosotros queremos ser verdaderos adoradores. Señor, muéstranos con tu palabra, con tu enseñanza, con tu espíritu, cómo es que podemos apartarnos tan fácil y cómo es que pudieras tú no estar recibiendo lo que te ofrecemos. Háblanos de tu plan para convertirnos en esos verdaderos adoradores, Señor. Ministranos conforme a tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vámonos al texto. Juan dice así, 4:20. Entonces el texto: nuestros padres adoraron en este monte. Aquí el tema es la adoración, hermanos. Vamos a meternos ahí. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Gerizim o Jerusalén? ¿Por qué? Ya nada más lo voy a mencionar porque ya lo explicamos varias veces. Ellos no tenían ese entendimiento porque ellos rechazaron los demás libros, los profetas, los salmos y toda la revelación progresiva de la palabra de Dios. Usted debe de saber que Dios se fue revelando progresivamente en la historia bíblica. Lo que en una generación sabían, no entendían, no podían leer, fue creciendo en las próximas generaciones. Y es importante tomar esto en cuenta porque a veces en la misma iglesia moderna sucede. Muchos nos quedamos con el entendimiento que teníamos hace 10 años y hace 15 años. ¿Y saben? Dios nos quiere ir dando más, que entendamos más, que profundicemos más, que comprendamos más, que entendamos más cosas. No podemos quedarnos con el mismo. El fundamento está hecho y no se puede quitar. El entender que Cristo es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, se encarnó en un cuerpo humano y nos representó en la cruz para con su sangre pagar por nuestras deudas y comprarnos para Dios, eso no cambia. Pero ir profundizando en cada una de estas cosas, el entendimiento de la fe, los propósitos de Dios y su voluntad para la vida de la iglesia, tenemos que ir creciendo y progresando y entendiendo más cada día, hermanos. Y bueno, en la historia de Israel, Dios les fue revelando más y más, poco a poco, más y más, con los salmos, los profetas, las enseñanzas, los reyes, las profecías, el exilio,
el tabernáculo, ¿verdad? Fue revelando más y más cada vez hasta el entendimiento que ahí ya debían de tener. Jesús sabe eso y le explica cosas que ella no sabe. Se los dice, le dice, ustedes adoran lo que no saben, ni entienden lo que están adorando. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Es un texto famosísimo. Entonces vamos a ver, Jesús le empieza a decir y le empieza a contestar. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Por qué adoraban ellos en el monte Gerizim? Bueno, porque en la Torá muchas ceremonias se hicieron en el monte Gerizim. Por ejemplo, se bendijo la tierra prometida desde ahí varias veces miraron las extensiones para la repartición, por ejemplo, de la tierra prometida. Muchas cosas pasaron en el monte Gerizim. Y ellos, al no recibir más, pues se quedaron con eso. Hermano, no se quede con lo que entiende hoy. Estudie, profundice, pregunte, ore, agarre un texto que no entiende y pídale al Señor. Dios quiere darnos más y más y más. Más entendimiento, más comprensión, más revelación. Nos da el Espíritu Santo, nos da la palabra, nos da maestros para seguir aprendiendo. Y aquí vemos este ejemplo. Ellos, los de Samaria están desfasados de todo este entendimiento, por cuanto ellos se quedaron solo con la Torá y mezclada con toda esta adoración, con este sincretismo de estas naciones con las que ahora convivían en el norte, en el territorio de Efraín, Israel, la nación del norte, con sede en Samaria. Ya lo explicamos eso, 2 enseñanzas. Segunda de Crónicas 7:12. Pues se perdieron estas enseñanzas, por eso estaban así de extraviados. Eso nos puede pasar cuando hay libros que nunca leemos, hermanos. ¿Hay libros de la Biblia que usted nunca ha leído? Algo se está perdiendo, hay algo para usted ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Es lo que pasa cuando nos gusta una doctrina y descuidamos todo lo demás. Y se va a perder de esta riqueza. Ellos estaban perdidos en esta revelación. Pero los judíos pues la tenían, ¿verdad? Claramente. Mire este texto. Segunda de Crónicas 7:12 al 18. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Aquí Salomón estaba orando, estaba pidiéndole dirección a Dios, se iba a inaugurar, ¿verdad? Recibe el reino y se construye el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, ¿verdad? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Quién eligió ese lugar? ¿Quién eligió ese lugar? Dios. Ya elegí. Había más textos que lo dicen. Yo elegí este lugar, yo elegí Sion, yo elegí Jerusalén y yo elegí esta casa para que sea un templo donde ofrezcan los sacrificios. ¿Va? Sí. Y luego dice, fíjense, si yo cerrare, pone un ejemplo de lo que puede pasar. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Por qué haría Dios eso? Por desobediencia, por alejarse de Dios, por la idolatría, el adulterio, la desobediencia en general. Bueno, si eso viniera, ahora tienen un lugar a donde ir, este templo. Y si se humillare mi pueblo, saben que Christopher tiene una canción muy padre de este texto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está hablando
cuando venga la disciplina del Señor, cuando venga, pues va a ser porque el pueblo se extravía, se aleja, pero si se humillan, yo vendré a salvarlos. Y ahora he elegido este lugar para que vengan a buscarme, a ponerse a cuentas y a traer sus holocaustos. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ese ahora abre una etapa de adoración para el pueblo de Israel, ¿cierto? Hubo una época de adoración que era el tabernáculo, ¿se acuerdan? Hubo otra época donde era en Silo. Ahora el Señor establece que una nueva era, donde ha establecido un templo, hermanos, que es sombra y figura de lo que iba a venir. Para que sepan en dónde va a estar la presencia continua de Dios y a dónde el pueblo va a ir. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Ahí decidió Dios. Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, acuérdense que está hablando con Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos, mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en esta casa. Este entendimiento que tenían los judíos de por qué era en Jerusalén y por qué era ahí en el templo, no lo tenían los samaritanos, porque no tenían estos textos. Salmo 78, 67. Yo estoy confiando en que no se han perdido las otras enseñanzas. Por eso tuvimos una enseñanza de solo contextualizar dónde es Samaria, qué representa Samaria, por qué los odiaban los judíos, por qué no se llamaban, para que todo esto caiga fácil ahorita. Miren, Salmo 78, 67. Desechó, está hablando de Dios. Dios desechó la tienda de José. ¿Dónde está la tienda de José? Acaban de decir que sí, que por eso las otras enseñanzas fueron buenas. Desechó la tienda de José. ¿Dónde está la tienda de José? ¿No saben? Di una enseñanza completa, hora y media de eso, hace 3 semanas. Es esa tierra, hermanos. Samaria está en donde eran las tribus de Efraín y Manasés. Ahí fue el lugar donde Jacob compró el campo. No, les enseñé todo eso. Y donde se abrió ese pozo. Y esas tierras se le dieron por heredad a los hijos de José. Samaria. Samaria. Como capital de la tribu de las 10 tribus que pecaron y fornicaron con los ídolos y que fueron exiliados por los asirios. ¿Cierto? Bueno, ya se acordó, ¿verdad? Ah, no me acordaba, pero sí estudié, pastor. Ok. Dice, y no escogió, fíjense, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, Samaria, sino que escogió la tribu de Judá, Jerusalén. ¿Ya o no? El monte de Sión. ¿Qué desechó? La tienda de José y Efraín, y Sicar, y Gerazim, y escogió Sión, Jerusalén y Judá. ¿Quién decidió eso? Dios escogió. Por eso la samaritana no sabe y dice, pues es que ustedes dicen eso, nosotros, pues claro, porque se perdieron toda esta revelación, todo este entendimiento. Esta información, si la tenían los judíos, pues estaban seguros que era en Jerusalén, ¿no? Entonces dice,
el monte de Sión, al cual amó. Dios amó el monte de Sión. Porque en el monte de Sión iba a ser sacrificado Cristo y se iba a efectuar esa redención por la humanidad, derramando la sangre de su Hijo, hermanos. Ahí Dios amó este lugar. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. ¿Quién escogió el lugar para que ahí fuera? ¿Qué? Dios. Entonces, los samaritanos están extraviados en su adoración. ¿Sí ven lo que les estoy enseñando? O sea, los samaritanos, y con el que ahora vives ni es tu marido. Extraviados, perdidos, lejos de la adoración verdadera. Jesús le dijo a la mujer, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí viene otra era, hermano. Está anunciando Jesús otra era, donde ya no va a ser en un templo hecho de piedra, y donde ya no va a ser en una ciudad específica, y no va a ser para un pueblo único. La hora viene, créeme, mujer, cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor Jesús va a acabar con una era y va a abrir otra nueva. El Señor Jesús vino a cambiar la historia de la humanidad y la historia de la adoración. Había habido una adoración externa, y ahora el Señor va a tumbar los templos de piedra y va a levantar un templo en cada uno de los que arrepentidos crean en su Hijo. ¿O no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Créeme, mujer. Mira cómo le habla acá con mucho cariño. ¿Otra vez? Va. Es que ya ahí ya le quito los versículos, pero empieza desde el 20, por favor, y vas avanzando. En la Nueva Traducción Viviente. Ayúdenle, hermano, está aprendiendo. Dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Cómo le dice? Créeme, querida mujer. Qué bonito, ¿verdad? Mira, esta mujer 5 maridos había tenido, y el que ahorita andaba con él ni es su marido. Y no vemos condenación en Jesús, sino que le dice, mira, querida mujer. ¿Cuántos saben que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de la fe en Él? ¿Cómo la trata? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia, diga, no tendrá importancia, si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Va a dejar de ser importante el lugar, la ciudad y el templo y la edificación y el aire acondicionado, los ventiladores, las sillas. No va a ser importante eso. Créeme, mujer. Están perdidos en cosas que van a dejar de ser. Viene la hora que se va a levantar un templo nuevo. Jesús le dijo, cuando presumían el templo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. El templo de adoración, que ya leímos cuando Dios lo estableció, ¿verdad? Pero era temporal.
Era temporal. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, ¿no? Pero créeme, mujer, ahora no va a ser importante ni el templo, ni el monte. No vas a tener que ir de rodillas a San Juan de los Lagos. No necesitas irte a bañar a Chalma. Eso es allá Chilango, ese asunto. Ya no va a ser importante el lugar para adorar al Padre. El Señor le dijo: derriben ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Y dice que los discípulos después entendieron que se refería a su cuerpo, ¿no? Eso decía el Señor refiriéndose a Él. El templo fue derribado, pero de la cruz se levantó un templo nuevo. Resucitó. Un templo nuevo, su cuerpo. Y ahora ese cuerpo, cuando el Señor ascendió y regresó el Espíritu en Pentecostés a habitar en todos los que arrepentidos creen en Él, todos habitamos en ese cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde es la cabeza y nosotros somos los miembros. Créeme que ahora el verdadero lugar de adoración va a ser la vida de cada uno de los que reciban a mi Hijo por Señor y Salvador. Todavía no le explica todo eso, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, tenemos la revelación completa. Pero ella no entiende, ni tiene esta información. Y aparte no ha recibido el Espíritu Santo para que le revele, ¿cierto? Pero el Señor le dice: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, Malaquías 1:11. Ya desde el Antiguo Testamento sabíamos que el Señor estableció un lugar de adoración. Pero no quiere decir que el Señor solo habitaba en ese templo, sino sabemos que su presencia llenaba toda la tierra, ¿no? Y donde quiera, y lo que Dios quería era que fuera adorado en todo el mundo. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, desde donde sale el sol hasta donde se mete, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense qué antiguo es el entendimiento de que el Señor habitaba en un templo hecho de piedra. ¿Y cuánta gente hoy sigue pensando eso? ¿Verdad que conocemos gente que piensa eso? Que hay un templo donde ahí es la casa de Dios y que ahí está, y ahí hay que irlo a buscar, y ahí hay que irlo a adorar, y ahí hay que irle a pedir, y ahí hay... No. Créeme, mujer, eso va a dejar de ser ya. Se acabó. Está llegando a su fin esa era. Lucas 21:5. Es la parte que les digo. Lucas 21:5. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo. O sea, era el orgullo de la nación de Israel, el templo, hermanos. Era una de las maravillas del mundo antiguo. El templo majestuoso, además, lleno de oro por todos lados. Si no, lean ahí los materiales que se utilizaron, ¿verdad? Viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. Ahí ya estamos hablando del segundo templo que fue reconstruido por Herodes el Grande, ¿no? Viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. En cuanto a estas cosas que veis, dice la Reina Valera, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se va a acabar. Y mire, esto será obsoleto. Hebreos dice: por cuanto estableció un nuevo pacto
dando por obsoleto el anterior. Se acabó ese sistema de adoración con la venida de Jesús. La samaritana no entiende esas cosas todavía. Pero ¿verdad que nosotros sí, hermanos? O pues contesten, estamos platicando. Pero ¿verdad que nosotros sí? Entendemos que ya no hay un lugar donde está exclusiva ahí la presencia de Dios. Ya no hay un templo super ungido donde ahí habita Dios y no sale de ahí porque lo vayan a asaltar. ¿Verdad que no? ¿Verdad que entendemos que ahora somos templos del Espíritu Santo? Y ese entendimiento tiene que crecer en nuestra vida. Les decía en la mañana, ¿a dónde vas a ir a buscar a Jesús? ¿A dónde vas a ir a buscar a Jesús cuando necesitas hablar con Dios? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? Y el Señor ha establecido poner su domicilio en ti. ¿A dónde vas a correr? ¿A qué templo vas a entrar de rodillas? ¿A cuál hombre ungido quieres tocar para embarrarte de su unción? Pareciera que esto lo tenemos claro en la iglesia evangélica, pero no crea que está tan claro. Estamos a entender esta verdad. No quedará piedra sobre piedra. Lo antiguo está a punto de desaparecer, de ese Hebreos, ¿verdad? Por eso dice en Hebreos se escribió antes de que destruyeran el templo. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra. Y desde entonces no hay dónde hacer estos cultos. Porque ellos se quedaron con esa idea, los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mira, le dice a la mujer, ustedes adoran, ni saben lo que adoran. Ustedes están adorando, es una adoración extraña, falsa, no es como Dios la estableció. Ustedes adoran lo que no saben. No tienen esta revelación porque ellos rechazaban sistemáticamente a los profetas y los libros de los reyes. Todo eso no lo recibieron, ni siquiera los salmos. Entonces ustedes andan adorando y han desarrollado sistemas de adoración que no tienen nada que ver con lo que Dios estableció. Por eso era necesario para Jesús pasar por Samaria. Había un pueblo que redimir. Había un pueblo perdido. A eso vino el Señor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Esas tribus se perdieron de la adoración verdadera, del rumbo verdadero, del conocimiento y del entendimiento. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir creciendo en entendimiento. Ya nos fue revelado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento. Pero tenemos que crecer, buscar crecer en la comprensión de las cosas de Dios. Ustedes adoran lo que no saben ni entienden. Nosotros adoramos con entendimiento de lo que adoramos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Y de qué tribu vino el Salvador, hermanos? ¿De dónde vino? Sofonías 3:16. Sofonías, ¿qué es eso? El próximo jueves empezamos una serie, Los profetas menores, les va a gustar mucho. Pues, hermanos, hay profetas que nunca leemos. Si no sale en una concordancia, sí está en su Biblia, búsquele. Sofonías 3:16. Entonces, a ver, la salvación viene de los judíos. ¿Qué están esperando ustedes? Ellos esperaban el gran profeta y le decían, pues que va a venir, ¿verdad? Porque eso estaba desde el Éxodo. Pero ya este entendimiento de dónde vendría, de qué tribu, en qué eso, ya no lo tenían.
Ustedes adoran algo que ni entienden ni saben. Sofonías 3:16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, ¿qué Jerusalén? No temas, Sión. ¿Qué es Sión? El monte de Sión, el valle donde está Jerusalén. No se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Les gusta esto? Hay una alabanza bien padre de esos textos, ¿eh? Hermanos, la salvación viene de los judíos. Y la paz de Dios se va a establecer ahí, en el monte Sión, con el sacrificio de Jesús, el Salvador. Zacarías 9:9. Este lo conocemos más. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero humilde. Viene montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Dónde iba a ser esa señal? Jerusalén. ¿No? El domingo de Ramos, pues, para que entiendan. Y entra el Señor en un burrito a Jerusalén. Ese mero día se cumple la semana 69 de Daniel. Romanos 9:1. Miren esta expresión de Pablo, ¿no? Este entendimiento es importante. Se lo menciona a los judíos de Roma, que eran cristianos. Esa es la iglesia cristiana de Roma. Pero la mayoría de esa comunidad eran judíos, como ya hemos estudiado. Había de los dos, pero la mayoría eran judíos. Y dice, fíjense, en la Reina Valera, esta expresión, hermano, es una expresión rara, atípica, diferente a todas. Pero es una expresión que habla de la misericordia y del dolor que producía en Pablo ver al pueblo de Israel, en su mayoría, que rechazaron a Jesús. Y que se habían perdido, que habían tropezado con la piedra, con la roca, que era Cristo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, esta expresión, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, fíjense, está hablando de los judíos. Primeramente, ¿para quién venía la salvación? Eran promesas para el pueblo de Israel. Pablo dice algo que no puede ser, es una expresión de externar el dolor que le da ver a su pueblo rechazando a la salvación de Dios, ¿no? A Jesús. Regrésale una, porfas. Milton, ya iba a decir hermosa, pues no, ¿verdad? Dice, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto, miren lo que significa esa frase, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. ¿Cuántos saben que esto es imposible? Fue una expresión nada más para externar el dolor que sentía por sus hermanos judíos. Pero eso es algo individual, ¿no? Él puede entregar mi vida y que me condenen a mí para que se salven ellos. El único sacrificio que salva a otros es el de Cristo, no el tuyo, ni el de nadie. Y ellos están bajo condenación por haber rechazado la verdad. Dice, porque deseara yo, dice, porque son israelitas. Fíjense aquí lo que dice Pablo. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
todo era para ellos, todo venía de ahí, para que hoy hayan tropezado, rechazando al Hijo de Dios, ¿no? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. De ahí vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Jesús le sigue explicando a la mujer samaritana, a quien Cristo ama, aunque los judíos la rechacen. ¿Ok? Esta mujer que el Señor Jesús va a subir a la cruz para salvarla. Este pueblo del norte, las 10 tribus del norte, que Jesús va a subir a la cruz y derramar su sangre para redimirlas. Mas la hora viene y ahora es. Se acerca más, ¿no? Le dice, créeme, va a empezar una era nueva, donde no va a ser importante el lugar, ni el templo, ni el monte. Y ahora va más lejos, dice, la hora viene y ahora es, ya llegó. Porque el que va a cambiar la historia es el que habla con ella. El que va a partir la historia del universo es el que habla con ella. Va a acabar con un culto antiguo que era externo y va a implantar un culto que se va a desarrollar en el interior de cada uno de los que arrepentidos creyeron, por cuanto el Espíritu Santo va a habitar en ellos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, aquí entra el otro punto del tema de hoy. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿La puedes poner, hermano? Ya te perdiste otra vez. Ay, hermano. Juan, hermano. Siguen la de Juan, regresa con Juan. Bien, aquí, hermanos, lo primero que tenemos que ver es que el Señor habla de verdaderos adoradores. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, significa que hay un montón de falsos adoradores. ¿Habrá habido adoración falsa en Israel? ¿Habrá habido adoración falsa en Judea? ¿Habrá adoración falsa hoy? Lo primero es los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a ver, Isaías 1:10. No voy a usar hoy el texto de Amós, que es bien duro. Ese texto de Amós dice bien feo, ¿verdad? Dice, me dan asco sus fiestas solemnes, sus días de fiesta. No soporto sus salmodias de sus arpas. Me dan asco sus celebraciones. Váyanse con la música a otra parte. Qué feo, ¿eh? El Señor estaba harto del sistema de adoración externo, de ceremonias, de liturgias. Una adoración externa, pero que no estaba produciendo ni justicia, ni amor, ni misericordia para la gente. Voy a ver mejor otro texto porque está muy duro. Isaías 1:10 dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando el profeta Isaías ahí? ¿A quién le está hablando Dios ahí? ¿A cuál pueblo? ¿A Sodoma y Gomorra? Eso no existe de hace un montón de años ya, hermanos. Esas ciudades quedaron hechas polvo. Le está hablando al pueblo de Israel, pero los está agrediendo llamándoles príncipes de Sodoma. Está enojado el Señor, ¿no cree? O sea, Sodoma y Gomorra ya no existía desde o sea, hermano, es con Lot, estamos hablando de Abraham, o sea, nada que ver. Estos profetas son de los tiempos del exilio.
Es otra época. Les está diciendo, príncipes de Sodoma, gobernantes de Gomorra. Le está hablando al pueblo, pero enojado, ofendiéndolos, agrediéndolos, reclamando. Está enojado el Señor. ¿Pueden verlo desde cómo les dice? O sea, está duro. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está duro. Se ha parado ahí Isaías diciéndole al pueblo en Jerusalén, hermanos. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Escuchen a profetas de veras, ¿no? Profetas verdaderos. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y del cebo de animales gordos. Ya me dan asco. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos ya. Pregunta: ¿esto que hacían ellos estaba en la ley o no? Sí, están haciendo lo que Dios les mandó o no. Los holocaustos, las ofrendas quemadas y la grosura, ¿no? Que todo tiene simbolismo. Pero eso era lo que tenían que hacer. El problema es que se habían dedicado a practicar reglas, leyes y ceremonias sin consagrar el corazón, su vida, sus actitudes. Un pueblo sin justicia, sin misericordia, violentos, con las manos llenas de sangre, les dice, idólatras, adúlteros, hijos de Gomorra, les dice el Señor. Está enojado el Señor porque practican una religión cuando el corazón, es Isaías el que les dijo, de parte de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es un culto externo, una religión. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, y aquí viene otra cosa, hasta le empiezan a aumentar cosas que Dios no le pidió. O sea, lo primero se los pedía y el Señor le asqueaban porque no había justicia en ello. Y ahora aquí ya hasta le meten, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios? Desfiles, caravanas, carros alegóricos, danzas, bailes. ¿Han visto esas fiestas para Dios, verdad? ¿Y quién les pidió? Ay, es que en la otra iglesia lo hacen y hay un mover. Es que una vez fui estuvo tan hermoso. Y lo queremos poner, ¿no? Aquí ya le están aumentando cosas que Dios no les pidió. Cuando vienen a adorar, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. ¿Quién les pidió regalos? El incienso de sus ofrendas me dan asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Ya basta. Bueno, casi estuvo igual que la de Amós, ¿va? O sea, la hipocresía de, pero siento en el Señor danzarle. ¿Y quién te mandó, pues? Me acuerdo de una iglesia en la que estuvimos con mi esposa en la hermosa ciudad de Nessa, York. En Nessa. Y estaban acá al culto y después dígame, hermana, voy a pasar porque siento en mi corazón cantarle una canción al Señor. Pásale, hermana, el paso. Y yo decía, y no, qué cosa, hermanos. Es que se entienden, Señor. Traje pambazos para todos. Qué lindo, hermana, pero fíjate que es la iglesia. Invítalos a tu casa, a los pambazos.
ay, es que vi en el internet, esto está tremendo. El mover de Dios. Un pañuelo donde el pastor se limpia el sudor y que todos se unjan con ese poder especial que tiene. Sí, dejen de inventar cosas. Miren, mejor ya no hagan ceremonias, ya estuvo bueno. Me ofende más. Y dice el Señor, basta, ya no lo soporto. Híjole. Fíjense cómo sigue, ¿eh? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Eso está duro, hermano. También nosotros tenemos la costumbre de alzar nuestras manos cuando venimos a cantarle al Señor. Y me acuerdo, ¿no? Pero miren lo que dice el Señor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Cuántos saben que hay oraciones que Dios tapa sus oídos? Se enojan los varones, pero hay una bien clara ahí en el nuevo pacto. Maltratas a tu esposa, tus oraciones tienen estorbo, no te voy a escuchar. Hasta que no aprendas a tratarla con sabiduría, como una coheredera de Dios, como un vaso más frágil a tu mujer. Bien, o sea, es que todo armoniza. Dice, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, violentos, agresivos, lastimando, no obedeciendo en sus vidas, pero en el culto, alzando sus manos, dice, no los quiero ni ver, dice el Señor. Hermanos, esa es adoración falsa. ¿Queda claro o no? Pues el Señor dice acá, los verdaderos. Y el Señor se va a encargar, se va a proveer de verdaderos adoradores. Y ahorita lo vamos a ver, yo creo, la próxima semana, no va a dar tiempo. Híjole. Y cuando levantamos nuestras manos, nosotros, hermanos, dice el Señor, a ver, aquí estás, cante. Ayer estabas en la pornografía. Ahorita levantas tus manos a mí. Ayer le jalaste el cabello a tu esposa en un arranque de ira. Ahorita quieres cantar mi adoración y ayer te presenté a alguien necesitado y te hiciste que no lo viste. Yo tampoco te quiero ver. Bueno, pero estamos hablando de ellos, ¿verdad? De los israelitas, cómo eran esos israelitas. ¿Ya ven cómo eran ellos? Y viene siempre la misericordia de Dios. La invitación de arrepiéntanse. Lavaos, les dice. Qué bonito, ¿verdad? Dios siempre lento para la ira. ¿Y qué? Grande en misericordia. Y le dice, lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Es que el Señor todo lo ve, ¿sí sabía o no? Dice, yo sé de dónde viene. Está aquí adorando y yo sé. O sea, el Señor ve todo, hermano. Mira, el Señor ve cuando sacas el de a 500 y pones el de a 20. Estoy jugando. Se quedó, ¡oh! Me cacharon. El Señor ve la verdad. Al Señor nadie le tiene que ir a contar, ¿o sí? Apagaste la luz para hacer lo que querías hacer. El Señor todo lo ve. Él es la luz. Y todos fallamos. No hay que ponernos acá de santurrones. Pero primero ven
y límpiate, arrepiéntete, reconoce. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esa ofrenda le gusta más al Señor. Misericordia quiero y no holocaustos. ¿A quién le dijo eso? Pues hermano, Samuel. ¿Qué es más importante, Samuel? ¿Que ofrezcas esos becerros en sacrificio o que obedezcas a Dios? ¿Qué es mejor ofrenda para Dios? ¿Qué opina usted? Misericordia es lo que quiero. Venid luego. ¿De qué? De que te arrepientas, de que te limpies, de que hagas justicia, de que cambies tu actitud, de que cambies tu manera de ser. Y entonces ven y haz tu fiesta, y entonces ven y adora, y entonces ven y trae tu becerrito, entonces. Y le dice, venid luego. ¿Luego de qué? Repito, busca, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Ahora sí ven, dice Jehová, y estemos a cuentas. Acá me gusta más como dice, vengan ahora sí. ¿Se parece a Juan, sí o no? Juan el Bautista. Y llegaba a la fila a bautizarse, pero los conocía, ¿no? Y se les queda viendo. Fue Juan. Yo no fui. Juan. Y les dice, hipócritas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No los voy a bautizar. Vayan primero y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vayan y demuestren que se arrepintieron. Y después vengan y los bautizo. Nomás van a mugrar el agua. No. Sí. O sea, hermanos, los principios de Dios son eternos, hermano. Entonces les dice, vengan ahora sí, o sea, ya cambiaron eso que me ofende, dejaron de ofenderme, dejaron el pecado, dejaron la violencia, dejaron la maldad, vengan, o sea, arrepiéntanse, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Y miren la oferta del Señor maravillosa, hermano. Estos son los textos que a mí siempre me van a doblar. La misericordia delante de nuestra maldad y nuestra cochinada. El Señor es misericordioso. Vengan ahora, vamos a resolver. Dice la Reina Valera, pongámonos a cuentas. Aunque sus pecados sean como la escarlata, la escarlata es el rojo más rojo que hay, ¿no? O sea, así de escandalosos, de notorios, de evidentes. Yo los haré tan blancos como la nieve. Ese es Dios. Ese es el Señor. Hermanos, si hemos caído, nos hemos embarrado, si nos hemos ensuciado, hermano, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Al que confiese sus pecados, hermano, Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Ve, confiesa, reconoce, límpiate. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Dice acá, aunque sean rojos tus pecados, las cochinadas en las que te metiste, la idolatría, las cosas en las que lo que hablaste, lo que dijiste, lo que agarraste, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Cuando yo vivía en Bolivia, ¿cuántos han ido a un lugar donde hay nieve, montañas llenas de nieve?
Para un lado nieve, para el otro lado nieve, para el otro lado nieve. Sí hay, ¿no? A ver, levanten la mano sin vergüenzas. Digo sin vergüenza. Sí hay como 6, 7, ¿no? En realidad, en México, pues, no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Pero yo tuve esa experiencia en Bolivia, en un lugar que ya no tiene nieve, ya se calentó y se derritió. Se llamaba Chacaltaya. Y era pistas de hielo y todo eso, y una hermosura. Yo le voy a decir una cosa. En aquel entonces no estaba enfermo de mis ojos, pero necesitas lentes oscuros. No hay blanco, ni más brillante, ni más claro, ni más deslumbrante que la nieve. No hay blanco más blanco. Ni hace, lo hace. En serio, hermano. Entonces, cuando yo leo esto en la Biblia, aunque sean como el escarlata, así de horrible y escandaloso tu pecado, te voy a dejar limpio como la nieve. Hermanos, qué bueno es Dios, ¿no? Ven y ponte a cuentas, arrepiéntete. Si quieres y oyeres, si me haces caso, si obedeces, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es el Antiguo Testamento. No se espante. Pero el principio ahí está. Dios nos quiere como limpios. Que antes de andar adorando reconozcamos que vivamos una vida justa antes de venir a ofrecerle cosas. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, si se apartan de mi palabra y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Así es que, hermanos, pues había una adoración falsa, externa, de rituales, de ceremonias, de liturgia, ¿verdad? Religión, hermano. Y el Señor dijo: voy a hacer una era nueva. La hora viene y ahora es que voy a cumplir algo que había anunciado en el antiguo pacto. Ezequiel 36, 25. ¿Cuál es el plan de Dios? Para establecer una era de verdadera adoración. ¿Cuál es el plan de Dios? Sí, ese, el que estuvo oculto en generaciones y edades. Ese plan misterioso que fue oculto durante generaciones. Mire, aquí estaba anunciado desde la profecía, Ezequiel 36, 25. Lo tomé desde el 25 para que tomemos desde la enseñanza pasada, que hablamos la semana pasada, el agua de vida. El agua que nos limpia, nos purifica y nos da la vida de Dios, para que del interior broten ríos de agua viva que salten para vida eterna, ¿cierto? Vamos a leer, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Lo que hace el Evangelio cuando lo recibimos. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La ofensa más grande contra Dios es la idolatría, hermano. Ya vimos que hasta le llama adulterio y fornicación, ¿verdad? Adorar otros ídolos. Y aquí viene el plan de Dios para levantar una generación de verdaderos adoradores. Ahí va, escuche. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Miren, hermanos, lo primero que va a hacer el Señor es quitar ese corazón duro, insensible, que se hizo duro y insensible por el resentimiento, por las dolencias, por los fracasos, por las broncas, por todo eso que hay. Les quitaré ese corazón de piedra, dice la Reina Valera, y les daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, dócil. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Les daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para levantar una generación de adoradores verdaderos? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, ¿y desde dónde va a hacer Dios eso? ¿A qué templo tienes que ir? ¿A qué ciudad tienes que ir a buscar? ¿Delante de qué imagen lo vas a conseguir?
y pondré mi espíritu dentro de ellos. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Sabes cómo va a ser Dios? Que andemos ahora en sus estatutos, preceptos y los pongamos por obra. Es una obra del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora este Espíritu nos va a capacitar y nos va a guiar a la obediencia a Dios. ¿Qué va a usar el Espíritu? La palabra y la guía de la palabra de Dios, de la verdad, Espíritu y verdad. Es el plan del Señor, hermano, para guiarnos. Ahora sí están capacitados para obedecer mis mandamientos y mis preceptos. Hermanos, la mayor adoración a Dios es la obediencia. ¿Cuántos saben eso? O cantar más bonito, ser más afinados, danzar más alto, remolinear más veces. ¿Han visto esos que remolinean como helicópteros? Que porque los tomó el espíritu de helicóptero, espíritu de trompo chillador. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora la obra de Dios es desde adentro. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué va a usar? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Va a renovar nuestro entendimiento. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos de Dios, hermano? Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones. Dios envió a vuestros corazones, a su interior, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pondré mi espíritu delante de ellos. Ahí déjala, ahí déjala. Pondré mi espíritu dentro de ellos y haré esa obra que Dios hace en cada uno de nosotros hasta formarnos a la imagen de su Hijo, a la estatura de este varón perfecto. Es un trabajo interno, hermano, que va a hacer el Señor. Ese espíritu ahora nos capacita para adorar a Dios. Porque ya dijo el Señor cómo tiene que ser el verdadero adorador: en espíritu y en verdad. Pero es la próxima clase de la semana que viene. Dice aquí, debido a que somos sus hijos, levanten la mano, nomás los hijos de Dios, los demás no la levanten. Hasta el dormido. Si bien que oyen en su tercer sueño, ¿eh? Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón. ¿Se cumplió lo que está ahí en la profecía? Ezequiel, Gálatas. Es el mismo mensaje. No hay otro mensaje en toda la Biblia, hermano. Había un solo plan, un solo medio, Jesús, y un solo propósito: glorificar al Padre, expresando a Cristo en nuestras vidas. Es todo el mensaje de la Biblia. Le busques por donde le busques. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. El Señor se proveyó de verdaderos adoradores cuando envió a su Hijo Jesús a comprarnos con su sangre para Él. Por medio del Evangelio fuimos limpiados y purificados, y el Espíritu Santo vino a capacitarnos para adorar en espíritu. Y la palabra de Dios, que es Cristo mismo, nos guía en la enseñanza y la instrucción correcta para adorarle en verdad. Por eso, si no tienes a Cristo habitando en tu corazón, que es el Espíritu de Cristo, no puedes, porque Él es la verdad. Y si tú quieres adorar a Dios, y dice la palabra que es necesario que sea en espíritu y en verdad, la única razón que podemos estar capacitados a eso es porque arrepentidos creímos
en el sacrificio de Cristo en la cruz y hoy somos habitados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendiste? Hermanos, el vivir una religión no necesariamente nos va a llevar a la adoración. Mira, hermano, una buena doctrina nos va a llevar a una liturgia sana, ¿no? A prácticas sanas, a que, dice Pablo, que se haga todo decentemente y en orden, ¿cierto? Pues es importante que haya horarios, que haya orden, que haya un tiempo para cada cosa. Es importante, ¿no? Pero la adoración verdadera, hermanos, es espiritual. Y la vida espiritual se expresa en obras, en conductas, en decisiones, en prácticas de obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores? Es el propósito por el cual nos compraron, ¿eh? Pero, hermanos, quiero terminar con esto. ¿Qué tan fácil es caer en una falsa adoración? ¿Es fácil o difícil? Pero facilísimo. Hago lo que los otros hacen, digo lo que los otros dicen. No sé por qué, pero todos lo hacen, ¿no? Vivo una vida que a Dios le desagrada, pero vengo acá y levanto mis manos y pienso que ya estoy adorando. Hermanos, el Señor no recibe eso. Primera de Crónicas 29, 17. Primera de Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. ¿Cuántos saben esto? Mire, David fue un adelantado a su tiempo. Dice, Señor, escudriña mi corazón, revisa dentro de mí si hay perversidad. Muéstrame los pecados que me son ocultos. Él sabía que sin un corazón contrito y humillado, el Señor no te recibe. Y sabía al revés, a un corazón contrito y humillado, no vas a despreciar. Crea en mí, le decía Dios, es un adelantado, por eso le llama la Biblia en el Nuevo Testamento profeta a David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu dentro de mí. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Qué le agrada a Dios? La rectitud, la justicia, la misericordia, el amor, el perdón. Es lo que le agrada a Dios. Eso es adorar, hermanos. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Miren, en el Antiguo Testamento, lo más acercado a esa adoración verdadera fue con David. Aquí vemos esto, ¿no? O sea, David desarrolló cultos, ¿no? En el templo. Es más, la alabanza no se detenía, 24 horas estaba ahí. Pero sin descuidar que yo sé que lo que tú revisas, en vez de las canciones, los tiempos, que las sillas estén derechas, que haya aire, que el ujier venga bonito. Yo sé que lo que tú escudriñas es el corazón. ¿Cuántos ya sabemos eso? No nos engañemos con prácticas, hermano. Eso no ha cambiado. Yo sé que tú escudriñas los corazones. Yo sé que la rectitud te agrada. Por eso, con rectitud en mi corazón,
voluntariamente te he ofrecido todo esto. Las cantidades las fiestas que David ofrecía al Señor, hermano, a pantallas, búscale y verá. Si de corazón te he ofrecido esto, pero primero cuidé mi corazón, revisé mis intenciones, porque sé que si no, no recibes nada. Entendía David, ¿no? Algo de adoración. Por eso voluntariamente. ¿Cuántos saben que es voluntario, hermano? Que no te presionen. Tú no tienes que servir a fuerza, hermano. Ay, yo sirvo porque si no el pastor, ¿qué te importa? Si no quieres, no sirvas. El Señor ni te recibe si lo haces de mala gana. Eso es voluntariamente. Te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría. Se goza David porque ahora ve que el corazón de la gente. En las épocas de David, por ejemplo, pasaba esto, dice, que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. En la época de David, había épocas donde David pedía, traigan para la obra y vamos a juntar también para construir el templo cuando esté mi hijo. Y ese era David, ¿no? Y vamos a hacer una fiesta de una semana entera para el Señor y traigan todo lo que puedan. En el tiempo de David a veces tenían que decir, ya no traigan más. Ya no hay dónde poner. Ya se llenaron las bodegas. Ya no, ya. Y dice, porque la gente daba de todo corazón. Porque la gente quería dar para la obra. La gente cuando juntó las cosas para construir el templo, hasta que les dijo, ya no traigan, ya no más esto, ya no más aquello. Hermanos, ahora al pueblo de Dios hay que inventarle. Miren, los pastores corruptos, saludo para todos los pastores corruptos que no están, son parte del cuerpo, ¿eh? Tienen que inventar las primicias, tienen que inventar el pactar con Dios, tienen que inventar las ofrendas de amor, tienen que inventar sembrar, ¿verdad? Para algo específico. Tienen que inventar que si no diezmas te cae el devorador. O sea, manipulando al pueblo de Dios para que dé. ¿Qué no debería de ser voluntario? ¿Qué no de manera natural, porque el Espíritu de Dios nos habita, queremos dar de manera abundante? También serios, ¿no les gustan esos ejemplos, verdad? Y los otros, amén, a mí ahorita la punzada en el codo. Pero es que aquí está, hermano, he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. La gente quiere dar. ¿Cuántos quieren dar al Señor, hermano? Y no estoy hablando, ahí estaban hablando obviamente que llevaron de todo para la fiesta, ¿no? Pero hermanos, tiempo, dedicación, obediencia, nuestra energía, nuestro servicio, nuestro discipulado, nuestro evangelismo, todo eso hay que darle al Señor. Y ya, la próxima semana hablamos cómo ser verdaderos adoradores. Ya vimos que es el Señor quien lo hace, ¿no? Nos compra, nos limpia y nos pone el nuevo chip de verdadero adorador, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Y nos va a guiar con la verdad de la palabra de Dios. Él mismo se proveyó, hermanos, de los verdaderos adoradores. Pero ¿podemos descuidarnos y desviarnos? ¿O no? Bien, en el video que vimos hace rato antes de empezar la prédica, se alcanza a ver cuando de pronto están los chavos así, ¿no? Los adolescentes. Y se acerca a la cámara, ¿no? Y dice, hermanos, todos hemos hecho eso de fingir que andamos adorando. Hermanos, es bien fácil desviarse. Mire, es fácil engañarnos a nosotros mismos. Pero hay un montón de instrucciones, las vamos a ver la próxima semana. Cuidemos que nuestra adoración
sea recibida por el Señor. Cuidemos que sea de un corazón limpio y voluntariamente nuestra adoración. Cuidemos a quién se lo estamos ofreciendo. Hoy, ¿cuánta gente adora? Para que los vean, para que los reconozcan, para que les aplaudan, para llegar a un puesto, a un nivel, para que crezca mi ministerio, para ganar likes. Es bien fácil equivocarse, hermanos. Mire, el pueblo de Israel levantó un becerro de oro en el desierto, ¿no? Pero lo peligroso está en lo que dijeron. Dijeron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ellos estaban seguros que estaban adorando a Dios. Podemos descuidarnos, hermano, y estar practicando una religión, prácticas. Hay prácticas que son sanas y positivas en nuestra formación. Dice Pablo que tienen buena reputación, pero no tienen poder contra el pecado. Hermanos, adoremos con un corazón sincero. Hermanos, fallamos, ¿verdad? ¿Cuántos fallan? No, nomás yo. ¿Quién falla? Hasta que no me dejan solo. ¿Fallamos? Hermanos, había una vez en la oración que llegó un publicano, bien derecho, se humilló. Dice la Biblia que no se atrevía ni a levantar la mirada hacia el altar. Y solamente clamaba: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. O sea, significa: quita tu ira de mí, reconozco mi pecado. Significa: ten misericordia de mí, soy un pecador, Señor. Y había al lado un fariseo, ¿eh? Gracias, Señor, porque no soy como estos. Yo sí llego antes de las 11 al servicio. No llego a media alabanza, Padre. Oh, Señor, tú sabes que yo sí diezmo más de 50. Señor, tú conoces mi corazón. Hasta vine a la limpieza el mes pasado. Oh, Padre, soy tan bueno. Y el otro al lado, que ni se oía lo que decía, humillado a Dios: Señor, ten misericordia, he pecado contra ti. Y el Señor Jesús dice: regresó a su casa justificado antes que el primero. Hermanos, no nos engañemos. Un corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza. Seamos verdaderos, no seamos falsos. Hermano, no finjas. Me acuerdo una vez que venía yo triste, y yo venía batallando, y vengo enfermo, triste, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Todo menos flaco, hay que corregir. Y llego y saludo, ¿no? Con mi mejor esfuerzo, así bien. Hola, hermano. Ay, hermano, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Yo: no diga eso. Pues no estaba bien, hermano. ¿Por qué eso de andar fingiendo? Venía enfermo, no había dormido, tenía un problema. Yo dije: tengo que ir con el Señor, pero le voy a decir la verdad. Y cuando oré: Señor, tú sabes que vengo. Señor, sáname, dame fuerza. Señor, ¿sabes lo que está pasando? No tengo ganas de danzar hoy. No me va a salir el brinco, hermano, la remolineada. Pero vengo porque necesito de ti, porque dependo de ti. ¿Y por qué me escogiste para un servicio? Porque sé que siempre estás conmigo. Sé que habitas aquí,
y que me llamaste para hacer un trabajo y quiero que me des fuerza, Señor, para poderlo hacer. Pues no tienes que mentir ni fingir, hermano. No seamos falsos, seamos de verdad. Que no sea nuestra adoración externa, lo de afuera, las prácticas, para que nos vean y nos califiquen los demás. ¿Qué importan los demás? El Señor sabe la verdad. No seamos falsos, seamos verdaderos. Denle un aplauso al Señor, póngase de pie.